Yo también tengo lo mejor de los dos mundos. Gracias, mi amor. A ti, mujer que me ves, ¿te ha pasado que te invitan a la playa, a la piscina y buscas en tu gaveta de trajes de baño, te mides tu favorito y te llevas la sorpresa de que te queda o suelto o demasiado ajustado? Tranquilita, no lo botes. Mejor transfórmalo. Para ayudarme con esta tarea me acompaña nuestra querida Tommy Hernández. Bienvenida, Tommy. Cuéntanos. Es un placer. Tengo esto aquí, unas cuantas panties de traje de baño. ¿Me puede quedar grande o muy ajustado? ¿Cómo yo puedo resolver esto en casa? Ok, lo que queremos es buscar una solución. Si tienes un traje de baño, un panty básico, ¿verdad? De los que son sencillos. Vamos a ir que te viéndolo. quede o grande o pequeño, podemos convertirlo en algo como esto. Ok, ¿y cómo se hace? ¿Qué hacemos? ¡Wow! ¿Qué materiales necesitas? El panty de traje de baño, por supuesto. Claro. Tijeras, alfileres Pero vamos y a ir una contando. máquina de coser. ¿El primer paso cuál es? Primer paso, vamos a cortar ya sea en los mismos lados del traje de baño o un poco más al centro. Lo importante es que quede parejo. Ok. Para que los dos lados nos O sea, que queden ya ustedes simétricos. vieron que está cortadito. Entonces, después que lo cortamos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un ruedito en cada una de los cuatro extremos. Ese ruedo. Sí. Ok. Se recomienda doblar 5/8 de pulgada, que es un poquito más de media pulgada. Colocamos alfileres. Y se hace más fácil para las personas, las mujeres que tienen la máquina. Yo pienso que la mayoría de ustedes tienen una máquina de coser, Y las aunque nunca la han usado, pero lo más seguro. Y las que no tienen una tenemos máquina de coser. Las que no tienen pueden hacer una costura fuerte a mano. A mano. Ok. Pero es importante que si lo van a hacer a mano, utilicen un hilo grueso. Ok. Cerca de los bordes se cose. Vas a coser bien cerquita del borde, como a Ok. 1/8 de pulgada del borde. Ok. Todo el borde. Y importante también, si lo hacen con máquina de coser también, dar un buen remate, que es la reversa, tanto al principio como al final. Ok, una vez que tú haces eso, que es como si fuera un canal, para entonces poner ¿cómo es? Es ¿Cómo se le correcto, llama? vas a tener 4 la cosita. canales. 4 canales vamos a tener. ¿Ya? Vamos a tomar un imperdible o este aparatito que se llama un bodkin. Cállate que el otro día yo cogí un bolígrafo para ponerlo por ahí. Hay muchas alternativas. Un bobby pin también nos sirve, un pinchecito Sí. de pelo. Y lo que vamos a hacer es insertarlo por la canal Ah, mira qué fácil para es. atravesarlo de un lado al otro. El bodkin, al ser más largo, nos facilita. Finalmente, ¡Ta-ta-tan! Finalizado, qué bien. Esto, lo mismo se puede hacer con la máquina que con las manos. en las puntitas, en este caso, yo lo que usé fue un espagueti hecho acá Sí. a máquina, pero las que no cosan Ok. o las que no tengan telas elásticas en su casa. Una preguntita, ¿con qué tipo de aguja, si lo vas a hacer a mano, debes de hacerlo? Si lo vas a hacer a mano, una aguja regular de coser a mano. En el caso para coser licra en una máquina regular, mi recomendación es una aguja ballpoint, que tiene la puntita redonda, es más fácil. Y en mi página web, sirenapatterns.com, pueden ver muchísimos tutorials y muchos consejos a la hora de confeccionar trajes de Ya baño. lo vieron, Tommy, gracias por acompañarme esta mañana. Ya saben que no boten su traje de baño, pueden hacer cositas así como esto. Enseguida varios cierres de escuelas y recortes presupuestarios son solo algunos de los retos que enfrenta el Departamento de Educación. Pues Sonia Valentín apunta a ese dardo y conversa al respecto con la secretaria de Educación, Julia Callagher. Y tú también podrás hacer tus preguntas en vivo, al punto de todo. Así que no se mueva nadie, que ya regresamos. Me encanta.